La historia bíblica nos menciona que el primer hombre que Dios creó fue un hombre perfecto, un hombre inocente, creado por Dios, que se llamó Adán. Y este hombre creado por Dios vivió en un estado de inocencia, en un paraíso, en un huerto, acompañado de una mujer que Dios le creó. Pero a pesar de que este hombre era un hombre perfecto, sin pecado, inocente, sí cometió pecado, o sea, desobedeció a Dios. Así que todos los seres humanos, desde Adán para acá, estamos bajo el pecado, somos descendientes de una generación de pecado, o sea, somos pecadores por naturaleza, en otras palabras. Por lo cual, ningún ser humano puede justificarse ante Dios diciendo que porque hace cosas buenas, porque el ser humano tiene conocimiento del bien y del mal. Desde que Adán pecó, él fue del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por tanto, todos los hombres desde entonces quedamos con este conocimiento, sabemos qué es bueno y qué es malo. Pero algunos piensan que porque hacen cosas, entre comillas, buenas, ya con estos dicen que ellos pueden justificarse ante Dios. Más sin embargo, la Escritura o la Sagrada Escritura nos enseña que no hay justo ni aún uno, que no hay nadie que haga lo bueno, que no hay nadie que busque a Dios. Todos nos habíamos descarriado. Más sin embargo, Dios quiso salvar al hombre mediante la fe y la esperanza que es solamente en su Hijo Jesucristo. Por lo cual, desde Cristo para acá, el hombre se anuncia la salvación para todos los seres humanos, y se anuncia el perdón de pecados, y se anuncia la salvación, y se anuncia la vida eterna solamente en la persona del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. La Biblia dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice también en el mismo capítulo 3 de ese libro que los que reciben al Hijo de Dios, los que no rehúsan creer en el Hijo de Dios, tienen vida eterna, pero los que le rehúsan creer en el Hijo de Dios no verán la vida, sino que la ira de Dios está sobre ellos. Por lo tanto, si la ira de Dios está sobre los que rechazan al Hijo de Dios, recuerda que está escrito y está establecido que vendrá un juicio de Dios sobre toda la raza humana, y que solamente la única esperanza para que el ser humano escape de aquel juicio horrendo que ha de venir es en el gran peñasco que profetizado por Isaías. Dice que reinará un hombre y será como sombra o como gran peñasco en territorio caluroso, o sea, como un gran peñasco en un desierto. Un gran peñasco en un desierto o una peña en un desierto provee de mucha sombra a los que se acercan a ese peñasco. Así que Cristo, como gran peñasco profetizado, es nuestro refugio ante el turbión, ante el calor, ante la tempestad, ante todo. Cristo es la roca, así que lo que estamos fundamentados en el Señor Jesús, tenemos la firmeza de que aunque vengan vientos y tempestades, no caeremos jamás, sino que permaneceremos, porque en Él tenemos victoria sobre todas las fuerzas del mal. Dios nos ha dado en Cristo poder para resistir todas las cosas que vengan sobre el ser humano y para escapar de la ira de Dios. Cristo es aquel arca que hizo Noé para que el ser humano se salvara, y en lo cual se salvó Noé y su familia y todos los animales que entraron en ese arca. Ese arca simboliza a Cristo. Ahora Cristo es el arca de Dios en este mundo. Todos los que entramos a Cristo y le recibimos, escaparemos de aquel día de la ira de Dios, cuando venga el juicio de Dios sobre toda la raza humana. Muchos hombres
piensan que esto no es cierto y como no creen en Dios o no creen en las promesas de Dios, lo que Dios ha dicho, pues simplemente lo pasan por alto. Pero todos los hombres que son de fe, los que hemos recibido, lo que hemos creído, lo que Dios ha dicho, le recibimos, y la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios, y es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron gran testimonio los antiguos, pues por la fe creemos haber sido creados por la palabra de Dios, y por la fe todos los hombres que menciona la Escritura desde Enoc y todos en adelante, Abraham, David, todas estas gentes vivieron y creyeron y fueron vencedores por la fe. Porque sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios, porque es necesario o es menester que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros nos acercamos a Dios por fe, porque a Dios nadie lo ve. Mas sin embargo, las cosas que Dios ha creado nos muestran su grandeza, porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se hacen visibles desde la creación, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de manera que eres inexcusable cualquiera que diga que no hay Dios. O sea, solamente el necio dice que no hay Dios, porque la Escritura dice que solo el necio, dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, es una necedad, porque aún aquellos que se dicen ateos, o sea, que no creen en Dios. Yo cuento un breve testimonio de un ateo que decía que Dios no había y predicaba a voz en cuello que Dios no existía, pero se embarcó en un barco y se fue a alta mar hasta donde ya no se veía tierra para ningún lado, y se levantó una gran tempestad, y aquel hombre se postró y empezó a clamar a Dios para que lo librara de no morir. Y entonces la gente que lo habían escuchado en la tierra decir que no había Dios, le decían, pues usted no decía que no había Dios, y ahora ¿por qué está clamando a Dios? Y aquel hombre dijo, bueno, es que yo no creo en Dios, pero allá en lo firme, pero acá en el mar sí creo. Así que esa es una anécdota real. Mucha gente dice que no creen en Dios, pero en el momento del difícil, allí ellos claman a Dios. O sea, el necio solamente es el que dice que no hay Dios. Es una necedad. Realmente es una necedad. Dios nos los muestra todas las cosas que Dios ha creado, el sol, la luna, las estrellas, la tierra, todas estas cosas nos muestran la grandeza de Dios. Pero nosotros no debemos adorar a las criaturas, o sea, las cosas hechas por Dios, sino al Creador. Por eso es que adoramos al Hijo unigénito de Dios, a Jesucristo, porque Él no es una criatura de Dios, sino el Hijo. Dios lo engendró en una mujer virgen, la cual se llamó María, y el Hijo de Dios, el que nació de María, es Dios manifestado en carne, según 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Así que es Dios mismo hecho en carne, hecho hombre. En Juan, el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y el versículo 18, si no estoy equivocado en cuanto a la cita, léalo allí en el capítulo 1 de Juan, dice que a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo de Dios es quien le ha dado a conocer, o sea, Cristo, el Hijo de Dios, es quien muestra a Dios. Por lo tanto, es necesario que el hombre sea justificado solamente recibiendo al Hijo de Dios. Solo Jesús es nuestra justicia, y por lo cual Jesús es nuestra paz, porque Cristo pagó en la cruz del Calvario el precio por nuestras injusticias, como dice Isaías 53, que todo el peso que nosotros debíamos de llevar, Él lo llevó, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, Él sufrió lo que nosotros debíamos sufrir, Él pagó por lo que nosotros debíamos pagar, Él es la causa de nuestra paz. O sea que solamente por Jesucristo tenemos paz, porque ya no somos contados delante de Dios como pecadores, pues Él nos justificó en Cristo Jesús. Y por ello es que recibimos al Señor Jesús y nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo y le confesamos a Él como Señor y Salvador, porque Él es el resultado de nuestra paz. Cristo tomó nuestro lugar y
y pagó el precio por el cual nosotros debíamos pagar para poder, porque la paga del pecado es la muerte, y Cristo tomó nuestro lugar y pagó en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros, siendo totalmente inocente. Cristo, como el segundo Adán, nos justificó a nosotros siendo inocente y muriendo en la cruz, y nos los demostró y nos los aprobó cuando Dios le levantó de los muertos, dando testimonio con esto de que Él realmente es nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que no nos queda otra cosa sino que darle gracias a Dios por Jesucristo y recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Te invito para que recibas al Señor Jesús hoy y no le rechaces más, y perseveres en la fe en Cristo hasta que el Señor Jesús venga. Recuerda que el Señor Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Solamente Cristo es quien nos hace descansar de nuestras dificultades, de nuestros pecados, de nuestros trabajos. El Señor Jesús te bendiga, que la paz de Dios que es en Cristo te alcance, es mi deseo. Dios te bendiga y Dios envíe obreros a su mies para que anuncien el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Que la paz de Dios que es en Cristo sea contigo. Amén.